Muy buen cierre semanal para las acciones globales. La inflación en Estados Unidos continúa bajando. Las ventas minoristas en Estados Unidos también cayeron por debajo de lo esperado. La Reserva Federal podría parar de subir los tipos de interés. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada con los datos de inflación de Estados Unidos y lo que nos espera para esta semana con el inicio de la temporada de reportes empresariales y los PMIs de manufactura y servicios tanto de Estados Unidos como de Europa. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Aprovecho para invitarlos a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Las acciones en Estados Unidos lograron cerrar la semana pasada en positivo. El Dow Jones fue el que más subió en Wall Street con una ganancia semanal del 1,20%. El Dow Jones completó 3 semanas consecutivas subiendo, pero tampoco ha podido romper por encima de los 34,000 puntos. El S&P 500 completó 5 semanas consecutivas subiendo y llegó a los 4.164 puntos. El Nasdaq se consolidó por encima de los 13,000 puntos y aparentemente está formando una bandera alcista por encima de ese nivel. O sea que es posible que el Nasdaq, de llegar a romper por encima de esa consolidación, podría continuar subiendo, especialmente cuando sobre el gráfico diario se ha confirmado el cruce dorado, con la media móvil exponencial de 55 días cruzando por encima de la media móvil exponencial de 200 días. Ese cruce dorado también tiene implicaciones alcistas para el índice a medio plazo. El que más subió en Europa fue el CAC 40 de Francia con una ganancia semanal del 2,66%. El CAC 40 completó 4 semanas consecutivas subiendo y rompió por encima de los 7.500 puntos, registrando un nuevo máximo para este año. El FTSE 100 de Reino Unido completó 4 semanas consecutivas al alza, pero todavía no ha logrado romper por encima de la resistencia en los 7.900 puntos. Sin embargo, podemos ver que los índices europeos han tenido un mejor desempeño que los índices estadounidenses. La inflación en Estados Unidos continúa bajando en términos generales. La inflación anual bajó del 6% al 5% en tan solo un mes. Sin embargo, la inflación base, la cual excluye lo que son alimentos y energía, todavía se mantiene alta. La inflación al productor, o sea, el índice de precios al productor, también salió muy por debajo de lo esperado. La Reserva Federal podría parar de subir los tipos de interés. Hay un 42% de probabilidades de que la Reserva Federal no suba los tipos de interés en la próxima reunión de mayo. El 3 de mayo es la próxima reunión de la Fed y, como les digo, es posible que no haya ningún aumento. Incluso en junio es posible que tampoco, simplemente ningún aumento, dependiendo de cómo siga desarrollándose o cómo siga la expansión económica. Si la Fed llega a ver que hay demasiada contracción económica, entonces es posible que pare de subir los tipos de interés desde ahora. Y eso es precisamente porque las ventas minoristas salieron muy por debajo de lo esperado. Se esperaba una contracción en las ventas minoristas del 0,4%, pero en realidad cayeron un 1%. Como podemos ver, fue bastante la caída o la reducción de las ventas minoristas. Y eso es señal de que la inflación está empezando a afectar el consumo. Es importante debido a que el consumo representa el 68% de la actividad económica de Estados Unidos. Y si se frena el consumo, entonces aumentan las probabilidades de una recesión para este año. Al aumentar las probabilidades de una recesión para este año, el dólar empieza a actuar como instrumento refugio. A inicios de la semana, el dólar se debilitó debido a que posiblemente la Reserva Federal pare de subir los tipos de interés, pero cuando salió el dato de ventas minoristas nos dimos cuenta de que aumentaron los temores de recesión y el dólar empezó a actuar como instrumento refugio. Eso fue lo que lo hizo subir durante la sesión del viernes. Posiblemente la Reserva Federal tenga que incluso bajar los tipos de interés hacia finales de este año. De hecho, hay un 94% de probabilidades de que la Reserva Federal baje los tipos de interés antes de que se acabe el año. Y eso es todo lo contrario a lo que ha dicho la Reserva Federal precisamente. Jerome Powell ha enfatizado que durante este año los tipos de interés no van a bajar, pero los mercados no le están creyendo a la Reserva Federal.
Para el lunes de esta semana tenemos el índice manufacturero del estado de Nueva York, así como el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y de China tenemos varios datos económicos importantes como el Producto Interior Bruto, la producción industrial, las ventas minoristas y la tasa de desempleo. Para el martes tenemos los datos de empleo de Reino Unido, así como el sentimiento económico del SUV de Alemania y de la eurozona, y el índice de precios al consumidor de Canadá, otro dato de inflación también para esta semana. El miércoles vamos a estar llenos de datos de inflación, como el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de Reino Unido. También el índice de precios al consumidor y la cuenta corriente de la eurozona, los inventarios de crudo de Estados Unidos y el índice de precios al consumidor de Nueva Zelanda. Como podemos ver, tenemos 4 datos de inflación para este miércoles. El jueves tenemos el índice de precios al productor de Alemania, las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos para ver cómo está el sector laboral estadounidense, la confianza del consumidor de la eurozona, las ventas de viviendas existentes de Estados Unidos, y el PMI manufacturero y de servicios de Australia. El viernes tenemos las ventas minoristas de Reino Unido y de Canadá. Para el viernes tenemos varios datos importantes de los PMIs de manufactura y de servicios de Francia, Alemania, la eurozona, Reino Unido y Estados Unidos. Esos datos van a ser importantes para determinar si en realidad la economía tanto en Estados Unidos como en Europa se está contrayendo o si se mantiene en expansión. Bueno amigos, vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar sobre la plataforma. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el Dow Jones llegó a una zona de resistencia en los 34.000 puntos, la cual no ha podido romper. Sin embargo, de llegar a romper por encima de ese nivel, el Dow Jones podría llegar a los máximos de este año en los 34.381 puntos. De retroceder hacia abajo, la zona de los 33.500 puntos podría actuar como soporte para el Dow Jones, pero aquí vemos que la media móvil exponencial de 55 días tiene un buen ángulo de inclinación hacia arriba y esto nos indica que la tendencia alcista a corto plazo todavía se mantiene. En el gráfico diario del FTSE 100 de Reino Unido vemos que el FTSE llega a la zona de los 7.900 puntos, nivel que no ha podido tampoco superar, pero de llegar a romper por encima de ese nivel, podría llegar a los máximos de este año un poco por encima de los 8.000 puntos. Pero en la primera visita que haga en esta oportunidad a los 8.000 puntos, ese nivel podría actuar como resistencia para el FTSE 100. El CAC 40 de Francia, que fue el que más subió en Europa durante la semana pasada, vemos que rompe por encima de los 7.500 puntos y registra un nuevo máximo para este año. En el gráfico semanal podemos ver mejor el impulso alcista que ha tenido el CAC 40 y también vemos que completó 4 semanas consecutivas subiendo. Esto también lo deja sobreextendido al alza al índice y es posible que intente corregir hacia abajo. Sin embargo, todo depende de cómo sigan saliendo, primero que todo, los reportes empresariales de esta semana y los PMIs de manufactura y servicios de Europa. Esos datos podrían determinar si el CAC 40 continúa subiendo o retrocede hacia abajo, ya que como les digo está claramente sobreextendido hacia arriba y propenso a una corrección bajista. Como podemos ver, las acciones mantienen una leve tendencia alcista y vamos a ver si para esta semana continúan subiendo o si retroceden a la baja. Muchas gracias a todos por su atención y los invito una vez más a que visiten los canales de Active Trades y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.